Muy buenas tardes, estimados compañeros de la zona registral número 12, sede Arequipa, sede Cusco y sede Piura. Se les agradece la participación en este curso de actualización en los registros de personas jurídicas y naturales del año 2025. En esta oportunidad vamos a tomar en esta segunda sesión, se va a tocar, perdón, el tema la constitución de empresa y su extinción por prolongada inactividad. Esta exposición, este tema, va a estar a cargo del doctor Jorge Armando Enrique Rojas Álvarez. El doctor Rojas es abogado y maestro en Derecho Registral y Notarial por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como subdirector de gestión del procedimiento registral en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP. Ha ocupado diversos cargos en la SUNARP, entre los que destacan subdirector de normativa registral, subdirector de operaciones registrales y abogado de la Dirección Técnica Registral de la SUNARP. Además, el doctor Rojas ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y en el posgrado de Derecho Civil de la Universidad Continental. Ha participado como expositor en múltiples eventos académicos sobre el derecho registral. Muy buenas tardes nuevamente con todos, muy buenas tardes, doctor Rojas. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión del curso de actualización y cedemos el uso de la palabra al doctor Rojas, que nos va a brindar este espacio, también sin pasar de avisarles a ustedes, compañeros, que estamos comenzando puntualmente y les vamos a agradecer que por temas de agilidad en esta sesión, vamos a culminar 6:45 aproximadamente. Entonces, por favor, todos atentos y cuando haya un espacio de rueda de preguntas, participemos lo más rápido posible. Muchas gracias nuevamente con todos. Muy buenas tardes, doctor Rojas. Le escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto, y también agradecer a todos los integrantes de la zona registral número 12. Gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes que se dan un tiempo para conectarse y escuchar este tema, que creo que va a ser de bastante interés para todos ustedes. Vamos a tratar de tocar lo que es la vida, obra, gracia y muerte de una sociedad, del acto constitutivo de la empresa, como normalmente se le llama, ¿ok? A partir de algunos cambios que han habido en lo que es la reserva de nombre, en lo que es las reformas a la Ley General de Sociedades en el tema de facultades del gerente general, en lo que compete también a la parte de la extinción de sociedad por prolongada inactividad conforme al decreto legislativo 1427, y algunos temas bastante interesantes sobre el tema de facultades que hemos podido advertir durante estas reformas que han habido al tema desde el acto constitutivo hasta la extinción bajo el supuesto de prolongada actividad. Asimismo mencionar, no sé quiénes de ustedes, seguro la mayoría, habrá reparado que en el mes de mayo salió una nueva ley que estructura, una nueva ley de MIPES, una nueva ley de MIPES que todavía no entra en vigencia, o que está pendiente de la reglamentación para que entre en vigencia, pero nos deja buena chamba SUNARP. Hay cambios bastante interesantes, bastante fuertes, ley que ha sido aprobada por insistencia del Congreso. O sea, hubo algunas observaciones de las áreas del Ejecutivo, de algunos ministerios, pero finalmente la ley ha sido aprobada por insistencia. Y finalmente ya es una ley, y como servidores públicos, funcionarios públicos, no queda otra que acatarla, esperando la reglamentación y comentarles un poquito más la chamba, el trabajo que hay que hacer desde la SUNAR respecto a esta nueva ley, ¿ok? Que la vamos a comentar también ahora en en estos minutos que nos dan para poder explicar este tema. A ver, sin más preámbulo, voy a compartir la diapositiva, si me permiten. Un minutito, por favor. Ok, me parece que ahí se ve la diapositiva, Roberto, entiendo que sí se está viendo. Ok, el tema, como les digo, vamos a ver de la vida, obra y gracia de la sociedad, de la empresa, de la creación de la empresa, individual responsabilidad limitada, sociedad en todas sus modalidades. A ver, antes de hablar, vamos a empezar por la vida de la Constitución, y esto siempre lo trato de mencionar porque el día de mañana ustedes, cuando tengan que exponer o tratar estos temas, se van a tocar con algo muy común, un error de muchas entidades públicas o de los propios ciudadanos o de las propias entidades que encargadas en el proceso de formalización, ¿ok? Un error equivocado es
partir de la premisa, ¿ok? Partir de la premisa que el proceso de formalización, ¿ok? Es decir, el proceso de formalización que busca combatir la informalidad económica en el Perú. Sabemos que hay informalidad económica, hay informalidad sobre la propiedad predial y todos los procesos de rectificación, de saneamiento, etcétera, que también conocemos, pero estamos hablando de la informalidad económica. Y uno de los típicos problemas que me ha tocado vivir y seguro les va a pasar a ustedes cuando hablen con un congresista, cuando coordinen con algún otro funcionario público, es que a veces se ve o se trata de combatir el problema solo desde el ámbito de la creación de la empresa. Se parte de la premisa equivocada de que para que haya formalización tengo que sobreregular el proceso de constitución de empresa. Y esto no es tan cierto, ¿ok? No es tan cierto. El proceso de constitución de empresa que ha tenido, dicho sea de paso, un montón de regulación, ¿ok? Una abundante regulación, inclusive hoy, el mes de mayo salió una regulación adicional, ¿ok? Vamos a ver la sobreregulación que ha tenido el proceso de constitución de empresa desde mi perspectiva, ¿okay? Desde mi perspectiva, ¿ok? No se ve desde un todo, es decir, el proceso de formalización en el Perú para combatir la informalidad comprende un conjunto de acciones que van más allá del ámbito notarial y registral. ¿Ok? Hay un problema tributario que hay que atacar, hay un problema laboral que hay que atacar, hay un problema municipal que hay que atacar con las famosas licencias municipales, hay un problema respecto a permisos especiales, dije MID, MINEDU, SUCAMEC, dependiendo del objeto social de la empresa. Hay un tema también que hay que atacar si quiero ver el registro de mi marca, nombre comercial, lema comercial, para hacer alguna actividad económica o darle algún elemento identificador a mi producto o servicio que voy a ofrecer en el mercado. A lo que voy de esta primera premisa, doctores, es que el tema registral, notarial y registral es una partecita de un todo. ¿Ok? Ya esta nueva ley MIPES que ha salido en mayo, que la vamos a conversar ahora desde el punto de vista del acto constitutivo, si algo positivo tengo que resaltar es que ha intentado regular temas tributarios, laborales, etcétera, de financiamiento, etcétera. Temas interesantes que justamente buscan abordar el problema de la informalidad en su conjunto. No atacar una sola parte, que es el acto constitutivo, que está vinculado al tema notarial y al tema registral, sino ver otros ámbitos. Tanto es así, ya para cerrar la idea, que uno ve ya no están todavía estos récords, estos registros del Doing Business, porque el Estado peruano era parte de estos reportes que se hacían sobre el Doing Business, y Perú salía un poco rezagado en el tema de actividad, el tema de libertad de empresa, de la posibilidad de constitución de empresa, y uno decía, oye, ¿por qué si el plazo de calificación registral es de 24 horas, ok, que se pase un día, no mueve mucho la aguja, ok, tienes el tema del acto constitutivo, de la escritura pública, ok, y la constitución, bueno, te puede tomar 72 horas, 4 días, 5 días a lo mucho en general. Súmale la reserva, pero no te vas a ir más allá de 7 días, probablemente, ¿ok? Pero salíamos bastante rezagados. Y uno de los problemas no era y cómo medía el Doing Business, no medía el tema registral, doctores, medía todo este conjunto. Y encontraba trabas en la licencia municipal. Yo ya tengo mi constitución de empresa, tengo mi RUC de SUNAT, estoy registrado en el REMIPE, ¿ok? El Ministerio de Trabajo, que hoy día lo va a SUNAT con la nueva ley, ya lo vamos a conversar, pero tenía problemas en la licencia municipal. Entonces, se medía toda esta etapa en su conjunto para poder facilitar la formalización económica en el Perú. Entonces, primera premisa, doctores, de esta diapositiva, lo que quiero llegar es, el acto constitutivo es una partecita de un todo que es el tema de la formalización, ¿ok? Y aquí lo vemos de mejor manera, miren acá cuántas, un ciudadano como lo ve del lado del administrado, ¿qué tengo que hacer para hacer una actividad económica formal en el Perú si quiero hacerlo a través de una personería jurídica? Tengo el lado SUNAR, ahí si quieres metemos al tema notarial también, tengo el tema SUNAT para el RUP, tengo el tema MINTRA para el registro MIPE, tengo los temas de permisos especiales en SUCAM, en DIGEMIT, etcétera, ok, SBS, dependiendo qué tipo de objeto social voy a ejecutar. Tengo el tema de la licencia municipal, si tengo que abrir un comercio para ofrecer el producto o servicio en el mercado, y tengo el tema de los registros especiales, si quiero diferenciar mi producto o servicio en el mercado, tengo que irme a INDECOM. Entonces, desde el lado del ciudadano yo miro toda esta flecha y todo esto es lo que tengo que pasar
para la formalización. Primer punto a tener en cuenta. SUNAR es una partecita de un todo. Y la segunda premisa, que ya la deben intuir también, es que no necesito constituirme como persona jurídica para hacer la actividad o actividad económica en el mercado. Puedo perfectamente obtener mi RUC, mi registro RU de contribuyente, pagar una tasa tributaria determinada y hacer mi objeto social y puedo estar dentro de la formalidad. Claro, el problema aquí, como todos lo sabemos, es que la responsabilidad es ilimitada, mientras que la constitución de una personería jurídica como una sociedad anónima cerrada, una IRL, recuerda que la responsabilidad solo alcanza el patrimonio de la sociedad. No hay esa diferenciación entre el patrimonio individual y el patrimonio de la persona jurídica, ¿no? Esta entelequia que crea el ordenamiento jurídico como sujeta de derechos, ¿ok? Entonces, esta es la segunda premisa que quiero mencionar cuando hablamos de formalidad. Y la pregunta es, ¿qué nos da el ordenamiento jurídico cuando quiero constituirme bajo la figura económica? Porque el término empresa es un concepto económico que quiero constituirme. Más o menos el ordenamiento jurídico nos muestra, ¿ok?, las formas de cómo puedo organizar como personas jurídicas con actividad para realizar actividad económica en el mercado y obtener lucro, ¿no? Tenemos los tipos de personas jurídicas en la Ley General de Sociedades, tipos societarios que pueden verlo allí. Tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ok?, que está en el decreto de ley 21621, y tenemos la sociedad de acciones cerradas simplificada. La primera pregunta que cae por su propio peso es, oye Jorge, si hay una ley general de sociedades, ¿por qué está por fuera la sociedad de acciones cerradas simplificada? Ok, y esto es un tema más, revisando allí y haciendo un poco de memoria, es que el tema de la Sociedad de Acciones Cerradas Simplificada ha intentado ser impulsada por el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, hace muchos años. Lo intentaron en el 2000, a fines del 2016, con el decreto legislativo 1332, que ya lo vamos a conversar, y salió algo como escritura pública unilateral, que no sé si alguno se implementa, ya lo vamos a tratar, ¿no? Lo cierto que en la época que se le da delegación de facultades cuando asume el gobierno de Martín Vizcarra, ¿ok?, se le da delegación de facultades al Ejecutivo y también plantean en el proyecto de ley la posibilidad de regular a la sociedad anónima cerrada, ¿ok?, con la posibilidad de que pueda establecerse a la sociedad anónima cerrada salir de la escritura pública. Esa es la intención del Ejecutivo cuando mandan el proyecto de ley. Cuando el Congreso le da la ley autoritativa, mete un candado y dice, oye, puedes modificar la ley general sin afectar competencias notariales y registrales. Le pone el candado. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Saca por fuera la asociación cerrada simplificada porque no podía regular la sociedad anónima cerrada por ese candado que le habían puesto. De hecho, ese análisis, muchachos doctores, ese análisis fue llevado al Tribunal Constitucional porque los colegios de notarios entendieron que habían salido de la facultad autoritativa del Congreso para la regulación de la sociedad de acciones cerradas simplificada, pero finalmente no prosperó la acción de inconstitucionalidad justamente sobre ese tema. Y esa es un poco la explicación de por qué sale la SACS fuera de la Ley General de Sociedades. Ahora bien, para yo lograr la constitución, ¿no?, el acto constitutivo de alguno de estos tipos de personas jurídicas, utilicemos las más comunes: sociedad anónima cerrada, sociedad anónima ordinaria, ok, la sociedad comercial de responsabilidad limitada o la IRL. Yo tengo que cumplir algunos requisitos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los requisitos que inicialmente conozcan? Podemos hablar hasta de 5, ¿ok? Tenemos 2 primeros que son opcionales, que de repente ya lo saben: la búsqueda por índice y la reserva de nombre, ¿ok? La búsqueda por índice la puedo hacer inclusive en la web de manera gratuita a través del Índice Nacional de Personas Jurídicas, y el pagado a través del SPRL, que también me compren las constituciones en trámite, ¿no? Y me da una información mayor, por eso cuesta, y es la diferenciación por el gratuito. Y tenemos la reserva de preferencia registral o reserva de nombre, que me permite cautelar por 30 días el nombre hasta que logre el acto constitutivo. Vamos a hablar de estas porque ha habido algunos cambios recientes sobre la reserva de nombre, que ahora les voy a comentar. Finalmente, el obligatorio es la minuta. Una vez que tenga la reserva, o puedo hacerlo sin reserva, lo cual es muy riesgoso, tienes la minuta, ¿ok? Normalmente es el documento pues autorizado por abogado, tengo que pagar a un abogado, y le he puesto el costo XX porque no necesariamente vas a pagar abogado, vas a utilizar un formato si vas a declarar
que este acto constitutivo va a tener la condición de MIPE, que es una condición posterior al registro, cuya inscripción se da en el Ministerio de Trabajo por ahora, ¿ok? A través del REMIPE. Luego tengo la escritura pública, que es este documento público extendido por notario, ¿ok? Y finalmente tengo la presentación del título al registro. Ahí he puesto algunos costos estimados, no puedo decir cuánto cuesta la escritura pública porque esto es oferta y demanda de acuerdo al notario. Entiendo que el Ministerio de la Producción busca algunas tarifas sociales para que puedan construir la empresa a través de un centro de desarrollo empresarial. Ya lo vamos a conversar. Y finalmente el registro con el costo aproximado de 1.000 soles de aportes más un gerente general. Estamos hablando de 100 soles aproximadamente, ¿ok? Estos más o menos son los pasos y los requisitos. Sobre esto, doctores, ha habido abundante regulación que ha buscado optimizar estos requisitos, ¿ok? ¿Cuál es la regulación que se ha dado sobre estos tópicos para optimizar estos requisitos, especialmente el segundo, tercero, cuarto y hasta el quinto? ¿Cuál es el marco normativo? Miren este gráfico, ¿ok? Aquí ha habido una serie de regulaciones que las vamos a conversar el día de hoy para optimizar estos requisitos, ¿no? Tenemos el propio decreto legislativo 1049 que expresamente señala que no requieres presentar minuta al notario cuando declaras que va a ser una MIPE. Tienes el decreto supremo 058-2007 PCM que crea por primera vez el SISEF, este sistema de ventanilla única para constituir la empresa, ahorita la vamos a conversar. Tenemos el decreto supremo el 07-2014-Justicia, donde se le da a la SUNAR la administración del sistema de constitución de empresas en línea y fue lo que motivó que SUNAR por primera vez, ya tiene más de 10 años, ok, ponga en producción el SID SUNAR, que hoy día todos lo conocemos. ¿Cuál fue la justificación para sacar el SID SUNAR? Bueno, este decreto supremo porque se inició para el tema de constitución de empresa. Ya vamos a ver las diferencias, vamos a analizar cada uno de estos tópicos normativos. La cuarta regulación que se ha dado sobre estos requisitos que ya les comentaba es el decreto legislativo 1310, que crea los centros de desarrollo empresarial a cargo del Ministerio de la Producción, establece la posibilidad de exonerar tasas registrales por el acto constitutivo y por la designación de los primeros administradores cuando constituyan mi empresa a través de estos centros, modifica la ley del notariado creando la famosa escritura pública unilateral, que sabe Dios qué cosa han querido hacer allí, ¿ok? Y también modifica la Ley General de Sociedades, modificaciones inocuas, salvo el tema de la representación que lo vamos a conversar. Luego a esto le podemos sumar, hasta allí estas regulaciones han optimizado esos requisitos que les mostré en la diapositiva anterior, pero sin salirnos de ellos. O sea, oye, estoy obligado a cumplir esos 5, que puede ser más fácil, que puede ser en línea, que puede no hacer firma manuscrita, no hay presentación física, que hay presentación electrónica, lo que quieran, pero hay que cumplir esos 5 requisitos. ¿Quién nos saca de esos 5 requisitos? Es el quinto marco normativo, que es el decreto legislativo 1409, que crea la sociedad por acciones cerradas simplificada. Ya les expliqué el motivo porque sale por fuera de la Ley General de Sociedades. Y finalmente, doctores, la ley 32-35-3, ley que se publicó en mayo de este año, que crea la nueva ley MIPES, que vamos a conversar solo sobre el acto constitutivo, que es el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Ok? Un tema muy interesante. Todavía no sale el reglamento, de hecho ya está fuera de plazo, debió salir el reglamento, donde hay una importante carga para la SUNAR en general, ya lo vamos a conversar. Ok, entonces vayamos a analizar cada uno de estos requisitos. Hoy día, primero, hay facilidad para hacer la búsqueda por denominación. Yo puedo acceder al índice de personas jurídicas inscritas en la web de SUNAR. Aquí no voy a entrar a la web, ya todos la conocemos, ¿ok? O a través del SPRL puedo hacer la búsqueda en el índice de personas jurídicas. Entonces, es decir, el de izquierdo es gratuito, el de la derecha es pagada para ver si el nombre que yo le quiero asignar a mi empresa que voy a formar, a mi sociedad, a mi empresa individual de responsabilidad limitada, existe o no existe. Como ustedes saben cuál es el ámbito del lado del registrador para determinar si esta denominación debe o no acceder al registro, es la igualdad, o también dentro de la prohibición de la igualdad de nombre están las matices de escasa significación.
están fuera, por ejemplo, los temas semejantes, ¿no? Justo aquí normalmente a veces respondemos escritos donde usuarios reclaman porque ellos son titulares, el gerente general de una empresa Casa Verde, y hay en el registro otra empresa que se llama Casa Verde y Marrón, ¿no? Entonces, y amarillo. Entonces, oye, son similares, se pueden confundir, y lo que hay que explicarle al usuario, oye, SUNAR te da la estructura jurídica de la sociedad, SUNAR te da la arquitectura, la personería jurídica, SUNAR te va a servir para firmar contratos, para ver representación, pero SUNAR no interviene si se utiliza esa denominación para ofrecer ese producto o servicio en el mercado, para generar actos de confusión con tu denominación Casa Verde al registro, y el otro utiliza Casa Verde y Marrón, que puede efectivamente generar actos de confusión en el mercado, producto o servicio que estoy ofreciendo, ¿ok? Eso es competencia Indecopi. SUNAR no evalúa los temas de confusión asociados al producto o servicio que están ofreciéndose en el mercado, ¿ok? Y finalmente, como dice la Ley General de Sociedades, tú tienes la posibilidad de, quizás si te genera esa afectación en el tema de personería jurídica, ir al proceso judicial para que se modifique la denominación asignada. Ok, entonces, este es el criterio de búsquedas, ya sabemos los alcances, igualdad o matices de escasa significación. Finalmente, el tema de la reserva, aquí sí hay una novedad, doctores, este año salió la directiva, ok, y esto fue con la validación del análisis de calidad regulatoria, de la modificación de que la reserva obligatoriamente, repito, obligatoriamente tenga que hacerse en línea por el SID ciudadano. Ya no es posible que hoy en día las reservas de preferencia registral, sea para el acto conjuntivo, sea para la modificación de estatuto, se presenten en soporte papel. ¿Cuál es el problema que identificamos en soporte papel? Para quienes son del sistema y no dejarán mentir. La primera era la ilegibilidad del usuario, a veces que tenía letra de médico, donde no se entendía la letra que ponía en la denominación que quiere asignar, o donde cometía errores ortográficos, y uno pensando que como la denominación es un nombre de fantasía, y donde debe usar S, utilizó Z o C, yo lo registro pues con ese error ortográfico, porque finalmente es un nombre de fantasía, y no el nombre de fantasía pues no está el tema de la ortografía, y luego el usuario reclamaba, decía, oye, pero luego he visto y pusiste con C y es con Z, oye, tú lo pusiste en la solicitud, y pedía una rectificación del cambio, a pesar de que él mismo lo había puesto. O también el tema de la elegibilidad. El registrador, el asistente, tenía que adivinar lo que está poniendo el usuario por estos problemas de elegibilidad. Y súmele esto el tema de que se implementó el SGTD, ¿ok? Y el SGTD, las solicitudes físicas tenían que pasar por el SGTD, a veces se pasaba el día y cuando el registrador veía su carga, veía en rojo la reserva y ni siquiera había llegado la reserva para que pueda calificarla. Entonces, había varios problemas por los cuales se logró que este tipo de presentación sea íntegramente en línea y obligatoriamente en línea, ¿ok? Esto tiene una directiva, no se las puede alcanzar después, que regula este proceso de reserva. Hoy día, repito, la reserva no se acepta en soporte papel. Punto número 2 de facilidad, pero como vemos no nos escapamos del requisito, ¿no? Hacemos la reserva en línea obligatoriamente, pero no nos zafamos del requisito. Punto número 3, la inexistencia de la minuta, ¿ok? Esto está en la ley notariado, que se ha hecho desde SUNAR, que se ha hecho desde muchas entidades, crear formatos de estatuto, ¿ok? Para que el ciudadano, el constituyente, no tenga que pagar abogados que autoricen la minuta, ¿ok? Entonces, si es posible, con la ley de notariado, artículo 58, presentar un formato de estatuto, no necesariamente llevar minuta y pagar un abogado para que el notario pueda extender la escritura pública. Ese tema también ya lo conocemos, pero igual, como vemos, está el requisito de presentarle al notario. Si quizá no una minuta, pero sí el formato del estatuto. Punto número adicional, yo les comentaba, volviendo al requisito, no se olviden, acá estamos con estos requisitos, estamos en el proceso analizando cada uno de estos requisitos con las normas legales que se han dado aquí, ¿ok? Vayamos al decreto supremo, el 058-2007 PCM. ¿En qué consistió este decreto supremo? Haciendo un poquito de historia, es que por primera vez se presenta el sistema, la ventanilla de trámites documentario virtual, que comprende 3 componentes.
uno el ciudadano, notario y registro. ¿Ok? Pero tenía algunas limitaciones y algunos problemas que ahora se los voy a comentar. ¿Pero en qué consistía? Yo entraba a la página web del ONGI, hoy día SECDI, Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital, antes ONGI, generaba unos datos estructurados, producto de esos datos estructurados relativos al quién es el monto del capital social, el tipo de aporte, el monto de aporte, cantidad, quién va a ser los primeros administradores, gerente general, directores según el caso, ok, quiénes son los socios fundadores, comienzo a llenar esta información por campos estructurados y me arma el formato de estatuto. Ese formato de estatuto yo elegí al notario donde voy a enviar este archivo Word. El notario recibía el archivo Word, producto de estos datos estructurados, elaboraba la escritura pública, ¿ok? Y venían a firmar los socios fundadores. ¿Y cómo era la presentación del registro? Era doble presentación. Mandaban el archivo Word al registro para facilitar al registrador la elaboración del asiento del acto constitutivo, pero se tenía que esperar el tema físico, porque no había firma digital, no había marco legal, y el registrador tenía que esperar o se tenía que esperar la presentación del parte notarial físico, ¿ok? Se escribía y se generaba el RUT. Esta era la primera idea que salió en el año 2007 de cómo se hace el proceso de constitución de empresa. ¿Cuáles eran los defectos o los problemas aquí? Primero, los campos estructurados que generaba el usuario, ¿ok? Producto de ese formato de estatuto, el usuario, como era un archivo, le decía, oye, pero no me gustan las facultades, pero quiero agregarle más facultades. Oye, no me gustó el gerente, quiero meter un subgerente. Metía un subgerente. Y hacía cambios al archivo de manera tal que se perdía la estructura de los datos. ¿Para qué quiero datos seguros si vas a cambiar el resultado, no? El otro tema también, o el otro inconveniente, si queremos llamarlo así, era el tema de que la presentación se hacía de dos formas, ¿no? Mandar el archivo Word, pero tenía que hacer la presentación física de ese parte notarial. ¿Ok? Esos eran los dos inconvenientes que advertimos en esta plataforma, ¿no? La pérdida de los datos estructurados y la presentación en soporte papel del título del parte notarial del acto constitutivo. ¿Ok? Hasta que viene el 2014, sale el decreto supremo y se le asigna a SUNAR el sistema de constitución de empresas en línea, ¿no? SUNAR hace una estructura, el famoso SID-SUNAR, primera vez para ciudadanos con el tema del acto constitutivo, ¿ok? Y lo que hace SUNAR mantiene un poco la lógica de OJICA haciendo esos dos cambios, ¿no? Hace que los datos estructurados generen el formato de estatuto en PDF que vaya al notario y evite el cambio. El parte notarial se va a construir desde el sistema. Es decir, llega el formato Word, el notario coge ese PDF, lo puede cambiar a Word, hace la escritura pública, ¿ok? Firma la escritura pública, y el parte notarial, ¿ok? Lo que va a hacer es se va a construir el sistema, es decir, la introducción y conclusión, el notario las pega a la plataforma, se genera el parte y se manda. Con esto garantizamos que no se cambien los datos estructurados que ingresa el ciudadano para mantener incólume el formato, ¿ok? Ya no me podías cambiar el archivo Word. Y el otro gran tema, quizás el más importante y representativo para SUNAR, fue que una vez que tengas ese parte notarial, el notario firme digitalmente desde la plataforma de SUNAR y mande el parte al registro de manera electrónica con firma digital. Esto fue la primera vez. Hoy día todos hablamos de firma digital. Bueno, SUNAR desde el 2014 implementó la idea de la firma digital en el proceso de constitución de empresa. No más de 11 años, hoy día la firma digital no es común, ya casi todos los documentos de la administración pública entran con firma digital a partir de la pandemia especialmente, pero SUNAR ya desde el 2014 trabajaba esta modalidad y finalmente iba al registrador para la calificación, inscripción y luego la asignación del RUF a través del web service que tenemos con SUNAR. ¿Ok? Aquí uno cuando entra al SID Ciudadano va a encontrar estas tres opciones. Estamos hablando en No, no de pide, no empresa. pide. Hola, hola, sí. Micro, ese micro, por favor. Ok, aprovechando que el micro está abierto, quiero mostrarles un poquito, quiero mostrarles algo, si me permiten. Ok, voy a dejar de compartir. Aprovechando que el micro de alguien está abierto, quiero mostrarles algo. Flor, por favor, tu micro. Gracias. Quiero mostrarles algo. Para que lo veamos en tiempo real cómo funciona el SID Ciudadano.
este es el Google, se ve en mi pantalla, ok, le pongo SUNAR, entro a la página web del SUNAR, entiendo que se está viendo, voy a la parrilla de servicios, aquí, ok, y me voy a SIT SUNAR, está aquí. Le doy aquí a clic SUNAR y van a identificar la opción Ciudadanos. Le doy clic a Ciudadanos y ustedes van a tener que registrarse, o si no, yo tengo mi registro, a ver. Flor, tu micro, por favor. Ingreso y ven, ingresé con mi usuario y contraseña, gracias Flor. Y puedo ver aquí las opciones de que yo puedo iniciar un trámite de inscripción directamente, ¿ok? Acá vamos a encontrar la retención por material, que no es un tema que tiene ahorita en la exposición, lo de poderes consulares también lo podemos hablar, pero ¿qué me quiero referir? La reserva de nombre que les mostraba, yo entro aquí en la reserva de nombre y puedo crear acá una nueva solicitud, ¿ok? Puedo llenar hasta 5 nominaciones, ¿ok? Aquí puedo poner, pues, voy a hacer acá está todos los tipos de personas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer, pues, una sociedad anónima, ¿ok? Selecciono si es una SAC, la más común denominación, y aquí comienzo a poner los nombres, ¿no? Casa Verde, puedo poner hasta 5, ustedes saben, y de manera excluyente el registro va a la primera, siempre se aconseja que pongan más de una, porque la que yo puedo elegir puede ya estar existiendo en el registro, ¿no? ¿A qué oficina lo voy a remitir? ¿No? Este domicilio va a permitir determinar a qué oficina va a ir, ¿ok? No sé, cercado. Y aquí, chicos, puedo poner acepto los términos y condiciones. Le doy a aceptar, ¿ok? Le doy guardar. Y finalmente, datos de los participantes. Agrego quiénes van a ser. Por ejemplo, pongo mi DNI. Miren, en cuestión de segundos, me jaló los datos de RENIEC. Le doy a agregar. Y con esto, doctores, lo que voy a hacer es enviar a SUNAR, pero me va a pedir que haga el pago. Puedo pagarlo en la oficina, puedo pagarlo con QR, puedo pagarlo con tarjeta o puedo pagarlo con el Pagalo.p. Oye, Jorge, yo no manejo PLIN, no manejo tarjeta, no hay problema. Vas aquí, descargas acá, seleccionas en oficina y finalmente ya me generó mi solicitud. Aquí, esta solicitud la ven acá. Ya la generé. Con este código me acerco a la oficina a pagar y el título va a ingresar a la carga del registrador. Han visto que de manera sencilla yo puedo hacer ahorita una reserva. Ya está, ya lo hice. Ya al menos la generé. Ahora el tema es que obviamente tendría que pagar para que entre la carga laboral del registrador. Así, doctores, como ven, el sitio no me permite también, vamos a entrar nuevamente con mi usuario y contraseña, ustedes se lo pueden crear rápidamente. Y aquí están, chicos, también las constituciones con intervención de notario o el tema de la SAC. Todavía SAC no hemos hablado, aquí está lo que era el CISEF, aquí yo inicio mi trámite, lleno los datos estructurados, acepto los términos y condiciones, etcétera, lleno los datos estructurados que me pide el sistema y voy generando mi formato de estatuto para mandarlo al notario. También lo puedo hacer de acá. Y aquí también puedo obtener los formatos de estatutos, acá están las notarías afiliadas, aquí están el módulo informativo, con todos los manuales y todos los tipos de personería jurídica, los formatos de las sociedades más utilizadas, ¿no? Empresa responsabilidad limitada, me bajo el formato, y aquí ya tengo el formato, ¿ok? Como van a verlo aquí con unos resaltados con unos colores, estos colores van a ser sustituidos por la información estructurada que yo voy a ingresar, y se va armando. Y este formato va a aparecer en el notario que ustedes elijan. Entonces, como ven aquí, de manera bastante simple, yo estoy generando mi formato. A ver, denme un segundo, voy a dejar de presentar. Y como ven, es bastante sencillo. Voy a seguir compartiendo pantalla. A ver, denme un minuto. Tengo aquí. Entiendo que se ve, ¿cierto? Chicos, sí, entiendo que se está viendo. Nos quedamos aquí. Ven, esos son los módulos que les acabo de demostrar. Y aquí están los formatos que también se los mostré en tiempo real, ahorita cómo yo puedo obtenerlos a partir de esta plataforma que antes estaba en la administración del CISEF y que SUNAR la asumió haciendo esos dos cambios importantes para el tema de la estadística y para el tema de la firma digital, ¿no? Fue el inicio
para meter la firma digital al sistema de calificación. Una reforma importantísima también fue a finales del 2016, cuando el gobierno de PPK pidió delegación de facultades y se emitió el decreto legislativo 1332. Este decreto legislativo trae 4 reformas, que yo les había mencionado: crea los centros de desarrollo empresarial a cargo del Ministerio de la Producción, que son centros donde brindan asistencia técnica a las personas que quieran constituirse empresa. Nosotros le hemos dado una plataforma interna a los funcionarios de los centros de desarrollo empresarial para que, de manera muy similar a lo que hemos visto con el entorno de la constitución que tiene la propia SUNAR, ellos también generen esas estructuras o tengan su formato de estatuto y envíen al notario el formato de estatuto para que luego vayan a firmar. La diferencia con SUNAR, por qué opera el Centro de Desarrollo Empresarial quizás un poco más de mejor manera, es que ellos tienen el personal justamente que brinda la asistencia técnica. Nosotros no tenemos ese nivel de objeto para explicar a todos los ciudadanos cómo quieren constituir su empresa, punto número 1. Con la justa tenemos el Emprende SAC, para que ya lo vamos a pasar. Y el punto 2, que el Centro de Desarrollo Empresarial sí ha coordinado con notarías tarifas estables, tarifas sociales, tarifas estándar. Por la cantidad de usuarios que le manden, el notario cobrará la escritura 150 soles, 200 soles, en un caso menor, a lo que normalmente cobra por una constitución de empresa. Eso es los centros de desarrollo empresarial. Tenemos también la posibilidad de exonerar tasa registral. Ahorita esta es la tercera exoneración que se da sobre en el tema de las constituciones de empresa provenientes de centros de desarrollo empresarial. La vigente es el Decreto Supremo 05-2023 produce, que dicho sea paso, en marzo del otro año, marzo o abril, está venciendo, y no sé si vayan por la cuarta, Este todavía está vigente. El decreto legislativo 1370 faculta, permite que se pueda tramitar estos decretos supremos, de exoneración de tasas. Yo no sé si el MEF le dé la luz verde hasta una nueva propuesta, porque se ha puesto muy quisquilloso en el tema de exoneraciones o de tasas preferenciales. Finalmente está la modificación a la ley de notariado, que crea esta escritura pública unilateral, que sabe Dios cómo se come eso, Ya lo vamos a conversar ahorita. Y tenemos la Ley General de Sociedades, que hay modificaciones a la Ley General de Sociedades en cuanto a las facultades, en cuanto a la reserva de preferencia registral y el objeto social. La más relevante es en el tema de facultades, que ahorita lo vamos a conversar, que es a continuación. La exoneración ya lo conversé. El alcance de la exoneración del decreto supremo vigente, comprende a las personas jurídicas que se constituyan a través de los centros de desarrollo empresarial, que el capital social no supere la UIT, y que en esta reserva también posibilite en esta exoneración a las reservas de preferencia registral, ¿no? Ya que hay algunas preguntas. Derecho de calificación e inscripción sí comprende tanto el derecho de calificación e inscripción, y también incluye la designación de los primeros administradores, perdón. Gerente, directorio también están comprendidos. Recuerda que a veces la liquidación o la determinación de derechos registrales comprende no solo el capital social, sino también la designación de los primeros administradores, que pueden ser un gerente o pueden ser directorios y gerentes, Entonces, esto es el ámbito de la exoneración de la tasa vigente para aquellas constituciones que provengan de los centros de desarrollo empresarial. Modificación a la ley del notariado. Efectivamente hubo una modificación. Cuando uno revisa el notariado y revisa los registros de los instrumentos públicos, encontrará actas de asuntos no contenciosos, encontrará escritura pública, encontrará testamentos, ¿no? Encontrará acta de transferencia de bienes muebles registrables, encontrar registro de protestos, y va a encontrar uno más, que va a ser registro de escrituras públicas unilaterales. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1049 hace esa modificación. ¿Ustedes creen, doctores, que un notario va a extender una escritura pública sin la parte de la comparecencia, sin verificar la identidad del otorgante? Difícil, ¿no? La ley no te dice mucho la reforma, pero la exposición de motivos de alguna manera da a entender, y el reglamento de este decreto legislativo tuvo que salir un reglamento porque, soy sincero, ha sido pésima la reforma que hicieron, al menos a nivel de redacción, de estructuras, que pretendieron hacer en el 1332. Mi intuición es que quisieron sacar una suerte de sax, y en el medio camino hubo cambios, sabe Dios por qué sacaron este mostrito con esta unilateral, que en la práctica nadie la utiliza. Porque efectivamente entiendo del lado
punto de vista notarial, si yo fuera notario, tampoco extendería una escritura pública sin verificar la comparecencia, sin verificar la identidad de los otorgantes, ¿ok? Que es una función importantísima en el ámbito notarial. ¿Ok? Pero lo cierto es que la escritura pública notarial se debe entender como aquella escritura pública extendida por el notario sin la intervención directa a través de la firma de los otorgantes, sin la firma de los otorgantes. El notario los podrá identificar por medio virtual, electrónico, pero no es necesario que firmen el instrumento ni pongan su huella, lo cual es bastante delicado para un notario, ¿no? Sin comparecencia, solo, ¿ok? No hay firma de los otorgantes. Entonces, efectivamente, esa era la reforma. Revisen el artículo 37 del 1041 y van a encontrar escritura pública unilateral. Pregunta, ¿alguien conoce el uso de una escritura pública unilateral? Sería interesante que lo mencione. Yo al menos no he escuchado en estos casi 10 años que va a tener este decreto legislativo algún caso de escritura pública unilateral. Y el marco normativo más interesante es, quiero centrarme aquí en el decreto legislativo, en la parte del régimen de facultades de los gerentes, de los representantes de la sociedad. A ver, nosotros hemos revisado siempre el principio de literalidad, ¿no? Oye, la literalidad de los poderes. Lo que está expresamente puedes hacer y lo que no está es excederte en las facultades. De hecho, el Código Civil regula expresamente esto en el 161, si la memoria no me es esquiva, 161, revísenlo por favor. En el 161 el tema del falso procurador, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si alguien realiza, Jorge Rojas le da poder a Juan Pérez y Juan Pérez suscribe un acto jurídico en representación de Jorge Rojas en función de ese poder, pero excediéndose en las facultades que habían otorgado ese poder? Ese acto jurídico es nulo, es anulable, es inválido, ¿qué es? Y el código te dice, no, no es nulo, no es inválido, no es anulable, es ineficaz respecto al representado, ¿ok? Es ineficaz. Es una suerte de compra-venta de bien ajeno, es una suerte de compra-venta que obliga, es un acto jurídico que el obligado va a ser el representante por haber excedido las facultades, pero respecto al representado va a ser ineficaz. Obviamente el representado lo puede ratificar después, no hay problema. Entonces, pero siempre de ahí se interpreta la regla de la literalidad, ¿cierto? Donde expresamente no lo dice el código, pero uno puede inferir con esta regla de falso procurador. ¿Ok? Pero ¿qué ocurría, doctores? En jurídicas no había algo similar, pero se entendía siempre el tema de la literalidad, ¿ok? Hasta que sale esta reforma al artículo 14 e invierte el sentido de la literalidad. Y lo que te dice expresamente el 14 vigente de la Ley General de Sociedades, te dice, el solo hecho de nombrarte gerente general, el solo hecho de ser gerente general, puedes hacer todas las facultades correspondientes de disposición, de gravamen, bancarias, financieras, administrativas, judiciales, puedes hacer todas las facultades. Y lo que no puedes hacer, expresamente tiene que estar en el asiento. Ojo, expresamente tiene que estar en el asiento. Con esta reforma, vinieron los del Ministerio de la Producción, ya hace 10 años casi, nos tocaron la puerta. Dijeron, oye, Tunar, mira, estamos coordinando con los notarios y efectivamente el grueso de tus formatos de estatuto, ¿ok? Son las facultades, porque pones muchísimas facultades para que no tengan problema, pues, los que quieren manejar, administrar la sociedad, ¿no? Porque hoy se te escapó un contrato de joint venture, se te escapó una cuenta de ahorros, te fregaste porque tienes que modificar el estatuto. Entonces, fuimos bastante detallosos en el tema de facultades. Pero nos dijeron, mira, ya modificaron la ley, solamente limítalo al artículo 14, un párrafo, y modifica tu sistema para que expresamente los socios fundadores, al momento de hacer el estatuto, ok, digan, oye, este determinado acto lo reservo a la aprobación de la Junta o del directorio, ¿no? Y eso va a generarse, va a tener que estar indicado en el estatuto y por lo tanto el registro tiene que ponerlo en el asiento. Como invertir la regla. Dijimos, ok, perfecto, cambiamos los formatos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los bancos no querían aceptar ese tipo de formatos. De hecho, los problemas venían después de 5 años. Después de 6 años seguían los reclamos. Los pobres usuarios tenían que modificar su estatuto para ampliar las facultades. Oye, pero está en la ley, pero ahí viene a veces los temas de cómo impacta la regulación y los bancos no querían utilizar este tipo de estatuto. Decían, no, no dice abrir cuenta, no dice cerrar cuenta, no dice abrir cuenta corriente. Pero el gerente general tiene todas las facultades, la ley lo dice.
Y efectivamente ustedes revisen el 14, la ley lo dice. El 14, la Ley General de Sociedades. Pero lo cierto es que teníamos este problema que tuvimos que hacer a comienzos del año pasado, tuvimos que modificar nuevamente y volver a los formatos largos. Que dicho sea de paso, esto no influyó en el costo de la escritura pública, ¿no? Eran los argumentos que en ese momento tenía el Ministerio de Producción para que modifiquemos nuestros formatos, los hicimos a pedido de ellos, finalmente no nos quitaron el sueño hacerlo, y el problema fue los usuarios, que los bancos no querían aceptar la estructura de facultades y querían la literalidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo será el tema de registro? Es decir, hoy un gerente, hoy día se constituye una empresa, ¿ok? Al gerente general se le nombra gerente general Juan Pérez, y en la estructura de facultades no dice vender, no dice hipotecar. La pregunta es, ¿puede hipotecar? Ustedes son registradores de predios, de bienes, van a las facultades, no ven la palabra hipotecar y la empresa está hipotecando un inmueble de su propiedad. ¿Pasarían el título o no pasarían el título? ¿Seguían por la literalidad o por el carácter general de la ley, de la reforma? Aquí encontró una resolución del tribunal, que el tribunal se ha ido inclusive mucho más allá. ¿Recuerdan el caso que les dije del falso procurador? No, perdón, se ha ido mucho más allá, inclusive llevando nuevamente a poderes naturales con el caso del contrato consigo mismo, ¿no? El 166 del Código Civil, repito, si la verdad no me se esquiva, denle una revisada, por favor, ¿ok? Señala que es anulable, ¿no? Aquel acto que se haya celebrado por el representado, ¿no? El representante, perdón, ¿no? Actuando Jorge Rojas como representante de Juan Pérez y actuando Jorge Rojas por derecho propio, ¿no? El famoso acto consigo mismo. Entonces, ese acto es anulable, ¿ok? Salvo que en el poder se indique expresamente, Juan Pérez indique expresamente, oye, también faculta hacer actos consigo mismo para evitar este tema de conflicto de intereses. Bueno, aquí hay una resolución del tribunal que pueden ver que el tribunal señala y reconoce que el gerente general está facultado para realizar todo tipo de actos. Ojo, todo tipo de actos, con excepción de los asuntos que la ley, el estatuto o acuerdo de junta o director atribuyen a la Junta General u otro órgano. Eso es correcto, eso dice la ley. Miren, siendo y así, el gerente puede celebrar actos de disposición consigo mismo, en caso no exista disposición estatutaria o acuerdo de junta o directorio que excluya expresamente dicho acto de su competencia. O sea, el tribunal inclusive ha reconocido efectivamente que el gerente general, por aplicación del artículo de la Ley General de Sociedades, tiene todas las facultades, inclusive va más allá, celebrar consigo mismo, celebrar actos de disposición consigo mismo. Miren esa resolución bastante interesante. O sea, para el tribunal, ante la pregunta que yo hacía, la respuesta es sí, teniendo en cuenta este procedimiento del tribunal, que inclusive va un poquito más allá, y va inclusive en el tema del consigo mismo. Ya no el tema del falso procurador y el 161, sino va al ámbito del 166 del Código Civil, cuando uno suscribe un acto jurídico que se obliga a través de un acto jurídico bajo la figura de actuando como representante y luego actuando por derecho propio, la misma persona, ¿no? Entonces, un tema bastante interesante que los dejo ahí para el análisis. Avanzando ya en la línea, en conclusión, doctores, este gráfico representan bastante todos la idea, para entrar y hablar de Saxo rápidamente, que la hora me está ganando, sea por el sí ciudadano que genera formato de estatuto, como lo hemos visto, sea por el Ministerio de la Producción, con el decreto legislativo 1332, sea porque contrato a un abogado para que me elabore la minuta, no, pues yo no quiero ese formato omicio de SUNAR, no quiero descargar que el ChatGPT me haga un formato, yo quiero contratar a un abogado que me haga un buen estatuto con 50 regímenes de poderes y el A más B más C tipo el banco de crédito, de acuerdo, vas por tu abogado, perfecto. Y también tienes el mercado, hoy día presente estos desarrollo empresarial que yo les he llamado los privados, ¿no? Hay empresas, hay estudios que se encargan también de ofrecerte todo este proceso, pero a diferencia de Produce, sí se le cobra al ciudadano, ¿no? El primero, el de arriba, el de Ciudadanos y el de Produce, trabajan con formatos establecidos para IRL, SA, SAC y SRL. ¿Ok? Pero todos estos, doctores, sea con minuta, sea el privado, sea producto ciudadano, el punto del medio es el notario. El notario recibe esto y elabora la escritura pública, firman los otorgantes, no hay escritura pública unilateral por si acaso,
presenta por el CID, que desde el 2014 está vigente, firmado digitalmente, presenta ese parte firmado digitalmente, el traslado de la escritura pública, el registro califica, inscribe, con la inscripción se le asigna el RUT, que va automático. Ya el usuario en línea ya puede obtener su clave SOL, que esto es posterior, pero al menos el número de RUT ya lo tiene. Es decir, todo el nacimiento de la sociedad de alguna manera ahorita estaba pasando por notario y sale con su RUT, ¿ok? ¿Cómo podemos representar a nivel de estos requisitos? En la actual Constitución tenemos 4 pasos: tu búsqueda de personas jurídicas, tu reserva, tu minuta o estatuto y tu escritura pública con los costos, y el plazo más o menos 6 días, si queremos ser amables en esto, más el día de calificación del registrado. Pero el legislador va más allá y saca una nueva regulación que era la Sociedad de Acciones Cerradas simplificada, ¿no? Que este paso 1, 2, 3 y 4 en teoría se subsume en uno solo. Yo genero mi denominación con protección de 72 horas por un motor de búsqueda automatizado, ¿ok? Lleno mis datos estructurados, genero el acto constitutivo, ¿ok? Si pongo depósito, tengo que adjuntar el voucher, y toda esta plataforma me cuesta 18 soles 70 como acto constitutivo. El único tema, y le soy sincero, que hay que poner en la variante es el certificado digital. La SACS me exige que ese acto constitutivo se encuentre firmado digitalmente por los socios fundadores. ¿Cuál es el problema? No todos tienen certificado digital. ¿Dónde está el certificado digital? En los DNIs electrónicos o en los certificados que ustedes pueden descargar en línea por entidades acreditadas por el INDECOPI. El problema es que eso a veces y el tema se te puede ir más de inclusive una escritura pública dependiendo cuántos van a firmar. Entonces, un tema a tener en cuenta en cuanto a costos. Reglamentariamente, esta plataforma la puedo usar en SAC hasta 3 días, 72 horas, donde el plazo es suficiente, ingresar mis socios fundadores, adicionalmente llenar todos los datos que me pide la estructura del régimen de la plataforma SAC, obtener mi contrato de sociedad y firmar digitalmente. ¿Qué me puede hacer salir de la plataforma cuando declaro que voy a hacer aporte minerario? Cuando hay aporte minerario, la plataforma me va a arrojar un documento que diga empresa en formación, sociedad en formación, y con eso me va a servir para hacer depósito bancario a nombre de la sociedad en formación, y ese voucher lo recibo, regreso a la plataforma, le tomo una fotito y lo cargo para que se anexe al acto constitutivo. Firma digital y va al registro desde el propio CID ciudadano en el módulo SACS. ¿Ok? Igual derecho de calificación, he puesto 100 soles aprox, partiendo de la premisa que es 1000 soles de aporte de capital, y también un gerente y un gerente. Básicamente ahí creo que 1000 soles si el cálculo no me falla. Entonces, vean la diferencia en cuanto a la idea del legislador de implementar el régimen SACS. Vamos a entrar rápido al régimen SACS, cuáles son las características. Aquí vemos algunas características, vamos a ver en cuanto a su constitución, a su inscripción y algunas reglas especiales. En cuanto al acto constitutivo, solo personas naturales de 2 a 20, recuerden que en la sociedad anónima cerrada pueden participar personas jurídicas. Este es quizás la principal diferencia, ¿ok? Si llevamos algo similar a una SAC, sociedad anónima cerrada, esta diferencia es fundamental en la SAC, se constituye en mérito un documento privado electrónico que va a ser firmado digitalmente por los socios fundadores desde el propio CID. No requiere escritura pública. Otra diferencia importante, otra característica y a la vez diferencia importante respecto a la SAC es que su aporte solo puede ser en dinero o en bienes muebles no registrables o ambos. Es decir, yo quiero aportar un carro que no esté inmatriculado, la respuesta es que no, porque el carro es un bien mueble registrable. ¿Ok? Y aquí la norma me exige que sea no registrable. Yo quiero aportar un predio no inmatriculado, la respuesta es que debería generar una observación porque el inmueble es un bien mueble registrable. ¿Ok? Entonces, solo bienes muebles registrables, una laptop, un celular, un escritorio, una pantalla, etcétera, puedes perfectamente aportar. Otra diferencia con la SACS, el capital debe estar suscrito y pagado totalmente. Recuerden que la SAC me parece que es hasta el 25% del pago, aquí debe estar pagado totalmente. Y adicionalmente el decreto legislativo, y esto lo produce el sistema,
genera una suerte de declaración jurada adicional al acto constitutivo, donde señala la naturaleza del aporte, ¿no? Que es obviamente sin fines ilícitos. Estos son los componentes. Ojo que no te escapas de informar a la UIF, SUNAR mensualmente, porque como no pasa por notario, el notario es tiene una competencia especial, ahorita no se me viene el nombre del término que tiene, que reporta a la UIF este registro de operaciones que tiene. Porque como no hay notario acá, SUNAR sí reporta las personas que constituyen SACs a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Okay? Esto es en cuanto al acto constitutivo. En cuanto a la inscripción, el título que da mérito a la inscripción, ese es el documento privado con firma digital, porque es de los socios fundadores. No hay, repito, parte notarial de escritura pública. Y esto es un tema, no sé si alguien ha practicado en bancos o ha trabajado en bancos, que nos genera un dolor de cabeza. ¿Ok? Los bancos, porque a veces el mensaje llega, nosotros tuvimos reuniones con las bancas para explicarle el impacto de la norma, pero a veces el mensaje no llega a los funcionarios de negocios, al personal de caja, donde ellos decían, no, querían su minuta con sello de ingreso para hacer el depósito bancario, cuando el usuario llevaba el formato que generaba la plataforma. Y lo que tuvimos que hacer a través del MEF es llamar a la SBS, y la SBS sacó un circular diciendo, oye, esto es un marco normativo existente, vigente, y se debe admitir esa solicitud y no pedir minuta, porque minuta no hay en el proceso de SACS. No, todo el trámite de inscripción, reingreso, pago de derechos y trámites se realiza por el CID, ¿ok? Y se reporta a la UIF y se asigna RUC. Esto lo había mencionado. Y hay plazos especiales para convocar a junta de 3 días, me parece que el otro es al 10 en la sociedad anónima cerrada, y hay reglas sobre el derecho a adquisición preferente y diferentes a la de la Ley General de Sociedades, ¿no? Las diferencias aquí están en la pantalla, también los puse en la diapositiva, que ya hace un poco les venía comentando conforme iba exponiendo. Ok, chicos, y también se implementó un tema de Emprende SACS, donde hay módulos de atención en oficinas, o también una línea exclusiva que la tenemos de acá, donde orientamos a los usuarios para la atención de sus SACS. Efectivamente, hay algunos problemas sobre el certificado digital, el DNI amarillo de RENIEC, el último, ha generado algunos problemas en el tema de los software que han descargado. Pero yo les había comentado, hasta aquí se entiende que la SACS en realidad rompe el esquema inicial donde todos ponemos al notario al centro, rompe este esquema, SACS, ya no hay notario de por medio, sino desde el CID directamente va al registro, ¿no? Rompe este esquema, aquí pueden ver bien el gráfico, pero yo les había comentado que en el mes de mayo ha salido una nueva ley, la ley 32-35-3. 32-35-3, una nueva ley MIPE, que que trata de tocar todos estos temas, doctores, estos temas que yo les decía al comienzo, recuerdo en mi introducción, mi speech, oye, yo administrado para ver la formalización tengo que ver todo esto. Bueno, muchos de estos temas lo toca la ley MIPES. No sé si beneficiosamente, correctamente, ya no les podría decir eso, pero de que los toca, ¿ok? Miren lo que trae el artículo 10 y 11, que es el tema que atañe a SUNAR. Miren, vamos a revisarlo un poquito para que se vean lo que se viene, ¿no? El artículo 10.1 no hay una novedad, esto es verdad, para acogerse a la ley MIPES, ¿no? Esta microempresa no necesita constituirse como persona jurídica y puede conducirse directamente por su propietario como persona individual. Eso ya lo sabemos, lo mostré en la diapositiva número 2, efectivamente, tú puedes ser una MIPE sin persona jurídica, ¿no? Pero también luego el 10.2 te dice, la micro y pequeña empresa MIPE puede adoptar voluntariamente la forma de empresa individual de responsabilidad limitada o cualquiera de las formas societarias previstas en el ordenamiento jurídico nacional. Es decir, puedes hacer MIPE como IRL o como cualquier tipo de sociedad prevista en la Ley General de Sociedades y en la Sociedad de Acciones Cerradas Simplificada, porque menciona ordenamiento jurídico nacional, no dice Ley General de Sociedades. Pero aquí viene el primer tema, y el 10.4 es el que más dolor de cabeza nos va a generar. Miren el 10.3 lo que dice. En caso de efectuarse aportes dinerarios al momento de la constitución como persona jurídica, el monto que figura como pagado se acredita con declaración jurada del gerente de la MIPE, lo que quedará consignado en el documento de constitución. ¿Ok? Miren esta idea. El aporte, ¿ok? Va a figurar ese aporte con la declaración jurada del gerente general. Todavía no vamos a absolver esta duda. Hay que guardarnos esta duda, ¿ok? Esta afirmación de la ley respecto al aporte. Hasta ahí
¿Dónde está el dolor de cabeza? Miren lo que se viene, el 10.4. ¿Ok? Miren lo que dice, autores, mucha atención. La constitución e inscripción registral de la MIPE, ¿ok? Que opta por alguna forma prevista en el párrafo 10.2, es decir, EIRL, cualquier tipo societario, ¿ok? Eso dice el 10.2, cuyo capital no exceda las 4 UITs, ¿ok? Se realiza, miren lo que dice, se realiza a través del procedimiento establecido en el decreto legislativo 1049, es decir, la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada, la SACS. Miren lo que te está diciendo. Te está diciendo la ley que si quieres ser una IRL o cualquier tipo de sociedad, ¿ok? Para que te constituyas vas a tener que utilizar el régimen SACS. Es decir, sin escritura pública. ¿Mm? Punto número 1. Adicionalmente, ok, adicionalmente no te debes exceder para someterte a este régimen SACS de las 4 UITs como aporte, ¿no? Como capital social. Estamos hablando más de 20.000 soles. Es decir, la mayoría ingresaría por SACS. Ok, bajo la regla de sociedad anónima cerrada, bajo la regla de EIRL. ¿Ah? Otra confusión que la norma no es muy clara es hasta 4 UITs yo debo entender para utilizar la plataforma o para también declarar el aporte. Y ahí volvía al caso anterior. El aporte yo lo justifico con declaración jurada. ¿Debo entender que esta declaración jurada va a alcanzar hasta las 4 UITs? ¿O solo o mantengo la regulación de la ley de medio de pago que me permite hasta $500 o 2.000 soles? ¿Mm? Interesante, no lo dice la ley, no es muy clara en ese sentido. Y yo tengo ya ahí alguna duda también, que les soy sincero, en la calificación que se va a exigir, ¿el voucher de depósito o basta que sea basta que el acto ejecutivo se haga bajo el régimen SAC, es decir, sin notario con firma digital, no voy a pedir depósito bancario, me basta la DJ del gerente general? Creo que ahí sería muy riesgoso para el tema de lavado de activos, me parece, ¿no? Y podrá ser incorporar la exoneración del pago de tasa registral prevista en la segunda disposición del 1332, que ya lo tratamos, la famosa exoneración. Y miren, ahí viene la chamba para SUNAR. Dice, la SUNAR, en un plazo de 90 días calendario contada de la publicación del reglamento de la presente ley, reglamento que todavía no sale y cuyo plazo ya se excedió para que salga, aprueba los formatos estandarizados, adecua los aspectos técnicos del CISUNAR, las plataformas digitales, así como el servicio gratuito de acompañamiento y asesoramiento de constitución y registro, atendiendo las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Vaya trabajo. Tenemos que hacer formatos de constitución para todos estos tipos societarios, para la IRL, bajo un entorno que no haya notario. ¿Mm? Tenemos que adecuar todas las estructuras para que no solo vayan las SACs, sino vayan la IRL al régimen SACs. Tenemos que optimizar el uso de la firma digital para que esto pueda resultar. Es un trabajo bastante, no tanto jurídico, sino creo yo operativo, lo que se viene. ¿Mm? Ojo, esta ley salió por insistencia del Congreso, por insistencia del Congreso. ¿Ok? Todavía no sale, nos dan un plazo de 90 días para hacer todo eso. ¿Ok, chicos? Hasta aquí un poco he querido tratar el tema de la vida y gracia de la constitución de empresa. En la siguiente diapositiva voy a hablar de la extinción de sociedad por prolongativa, pero les voy a un pequeño break de un minutito porque quiero tomar un vasito de agua. Denme un minuto, por favor, que no traje agua y ahorita retornamos. Un minuto, por favor. No se preocupe, doctor Jorge. Compañeros, esperamos unos minutos, por favor. Vamos a tener como un pequeño break de un par de minutos y de ahí continuamos. Gracias.
Listo, volví. Ya traje mi botella de agua. Disculpe la vida, no me había olvidado del agua. A ver, vamos a hablar entonces, hasta aquí hemos visto un poco la vida de la sociedad. Vamos a hablar ahora de la parte de lo que es la muerte de la sociedad, pero no a través del proceso clásico de disolución, liquidación y extinción, sino vamos de prevista en la Ley General de Sociedades, sino a partir de esta regulación especial que se emitió ya hace algunos años, 2018 me parece, porque 2019 salió el reglamento. ¿Ok? A ver, quería comentarles, ahí se ve la diapositiva, entiendo. ¿Qué motivó esta extinción de sociedad por prolongada inactividad? Y les cuento un poco porque tuve la oportunidad de participar en estas encuestas de la OCDE que hace al Estado. Ustedes saben que el Perú, el Estado peruano, quiere entrar a la OCDE, que es este club de países ricos. En la práctica, no sé si algún día ingrese. No tenemos una carretera decente, un hospital decente, y queremos entrar a la OCDE, pero en fin, es un tema de política de Estado que quiere ingresar, espero que lo hagamos algún día, ¿ok? Pero lo cierto es que dentro, para entrar a la OCDE, tienes que el Estado tiene que hacer varios exámenes, como para ver si ingresa o no a este club de países ricos. Y entre los exámenes para ver los temas de opacidad, lavado de activos que interesan mucho a estas personas que vienen de Europa, que vienen de Francia, Alemania, Estados Unidos, que ven, pues, y evalúan al Estado, nos pidieron cierta información al Estado peruano como Estado. Dame tu registro tributario y dame tu registro de sociedades. ¿Y qué detectaron? Que en el registro tributario había 50, por decirles un número, y en el registro de SUNAR habían 100. Y dijeron, oye, se supone que tú constituyes una empresa para que hagas actividad económica y tributes, ¿cierto? La formalidad. ¿Por qué tienes esa disparidad tan fea? ¿Qué está pasando, no? Y se detectó, ok, que había un montón de sociedades que en la práctica no tenían movimiento registral ni económico, pero estaban allí, estaban en el registro, ok. ¿Y esto a qué se debía? A un ejemplo muy sencillo. El doctor Maspana y yo queremos, pues, hacer un negocio, constituimos una sociedad anónima cerrada, no que de dictar cursos, qué sé yo, charlas, el negocio no rinde, y bueno, para esto aportamos una sociedad anónima cerrada, aportamos mi celular, el doctor Max aporta su laptop, la valorizamos en 1.000 soles, yo gerente general, ¿ok? Y perfectamente se inscribe, voy al Centro de Desarrollo Empresarial, pago 100 soles de escritura, ok, está exonerado de derechos registrales y se inscribe. Con 150 soles, 200 soles inscribo mi constitución. Pero resulta que el negocio no va. Oye, entonces ya pues ya no resulta, no tenemos tiempo, entonces hay que sacar del registro a esta sociedad. Disolución, liquidación, extinción, publicación del peruano, escritura pública, ¿cuánto me cuesta? 6.000 soles. ¿Tú vas a hacer pagar 6.000 soles por algo que ya no me resulta? Ah, la dejo aquí. Y así era un problema muy común. Ojo, esto era uno de los problemas. Es verdad que otro tipo de sociedades se venden, estas sociedades inactivas, para justificar, pues, temas de lavado de activos, es verdad también. Pero creo que el mayor problema eran estos. Sociedades inscritas que no generan movimiento y no se depuran de registro. Se hizo un primer ensayo, cuando ustedes revisan la Ley General de Sociedades, ¿ok? Se hizo un primer ensayo de depurar estas sociedades. Ustedes ven, me parece, la 9ª disposición de la Ley General de Sociedades, ¿ok? O la 10ª, ahí está la 10ª disposición de la Ley General de Sociedades, donde te dice, se presume la extinción de toda sociedad mercantil o civil que no ha inscrito acto societario alguno en los 10 años precedentes a la publicación de esta ley. El registro cancelará la inscripción. Es decir, la Ley General de Sociedades intentó hacer este ensayo de depurar del registro estas sociedades que no tienen actividad, pero cometió un error fundamental. ¿Okay? ¿Cuál fue el error? Asociar la inactividad de la sociedad desde el punto de vista del registro. La mayoría de sociedad, de actividad económica en el Perú son microempresas. ¿Qué son las microempresas?
El papá tiene su taller, quiere constituir su empresa, no quiere hacer una IRL y pone al hijo con 1% de acciones, el papá 99% de acciones, que el papá en realidad es el dueño de toda la sociedad, ¿ok? Y no tiene motivos el papá de cambiar a un nuevo gerente, no tiene motivo de modificar su estatuto, no tiene motivo de aumentar capital, etc. Él vive tranquilo, 20 años manejando su empresa. No tiene movimiento registral, pero sí tiene movimiento económico. Y viene aplicando la ley general de sociedades, pacatá, extingo su sociedad por el simple hecho de no haber inscrito acto alguno en el registro. Una locura, ¿cierto? Bueno, esto pretendió la ley general de sociedades, y cuando se quiso hacer, me comentaba el doctor Gastón Castillo que lo intentaron hacer, comenzaron a llevar acciones, a llover acciones de amparo, comenzaron a haber reclamos porque efectivamente estás afectando derechos. Tanto así que salieron leyes posteriores prorrogando el plazo hasta que por fin salió una ley que diga esto es inviable. Pero pasan los años y hay que darle sentido a qué se puede hacer, cómo entendemos el tema de prolongada inactividad. Y allí, para hablar de prolongada inactividad, hay que sumar la concurrencia de dos supuestos. ¿Ok? Ok, el tema registral, por un lado, 10 años, de acuerdo, mantener quizás la lógica de la ley de la sociedad, pero quizás el más importante, doctores, es el tema de verificar la actividad económica de la sociedad. ¿Y quién es más cercano a verificar la actividad económica de la sociedad? La SUNAT, obviamente. ¿Paga o no paga impuestos? ¿Tiene RUC o no tiene RUC? ¿Hay forma de medir? Sí. Entonces, cuando hablamos de prolongada inactividad, tenemos que hablar de estos dos supuestos. ¿Quién regula, teniendo este problema de que les comentaba, sociedades que no tienen movimiento? Ok, el doctor Max Panay y yo, que no hemos hecho pues nada y nos sale muy caro ir al proceso ordinario de extinguir la sociedad. Ok, entonces sale este decreto legislativo que regula la prolongada inactividad, ok, teniendo en cuenta estos dos componentes. No solo la inactividad registral, que era el error de la Ley General de Sociedades, sino también meter el tema de la intervención de SUNAT para ver su actividad económica. Cese de actividad económica e inactividad registral. Esas dos concurrencias nos permiten hablar de una extinción por prolongada inactividad. ¿Ok? Este proceso, la extinción de sociedad, comprende, cuando sale la norma, comprende dos alcances. Las de oficio o la instancia de parte. ¿Ok? El de oficio es un proceso que ahorita lo vamos a explicar. La instancia de parte duró el año de vigencia de la norma, me parece solo 2019, ¿ok? Bajo un proceso también rápido de una solicitud con 3 años de actividad registrada, pero lo cierto que hoy día ese proceso está cerrado. ¿Ok? Solo está vigente el proceso de oficio. Así que el distancia de parte no lo voy a explicar, porque estamos un poquito con la hora. Lo cierto es que hoy día la extinción de sociedad por prolongada actividad, teniendo esos dos componentes, inactividad registral e inactividad económica a cargo de SUNAT, se aplica de oficio, excepción al principio de rogación, como ya lo vamos a ver, que comprende todas las empresas, todas las sociedades de la Ley General de Sociedades, ¿okay? Con excepción de aquellas que tienen un procedimiento especial de constitución, por ejemplo, las empresas del sistema financiero, o una extinción por ley especial, ¿no? Las empresas, estas concursadas que están en proceso de concurso, no voy a extinguirlas porque están en este proceso, ¿no? El ejemplo claro es no le voy a alcanzar a las empresas del sistema financiero y de seguros, ¿no? Pregunta, ¿la IRL está comprendida? La respuesta es que no, solo alcanza sociedades, ¿ok? Sociedades previstas en la Ley General de Sociedades, y el tema de sociedades mineras también que están dentro del registro de personas jurídicas. La extinción por prolongada inactividad no afecta el derecho de los socios, que pueden afectarse, la vía judicial puede luego demandar alguna creencia, etcétera, eso también lo dice la ley. Ok, ¿cuál es el marco normativo? Miren, el marco normativo tenemos el decreto legislativo 1427, el reglamento aprobado por decreto supremo 219-2019-F, directiva emitida por SUNAT del año 2020, antes de la pandemia, formularios para pedir la cancelación de la anotación preventiva, ¿ok? El decreto legislativo 1536, que ahorita nos está generando un dolor de cabeza, que se dio en el año 2022, si la memoria no me falla, 2022, o 2021, perdón, septiembre del 2021, ¿ok? Septiembre-octubre, cuando entró el gobierno de Pedro Castillo, pidió delegación de facultades, le dieron y se reguló este tema, ¿ok? Que es darle información sobre el responsable de custodia del libro. Ya lo vamos a conversar. Y este año salió el decreto supremo
el 172-2025, hace un mes y medio nomás, donde nos dice cómo tenemos que entregar esta información. Ahorita lo vamos a conversar. Entonces, la extinción tiene dos alcances, de oficio e instancia de parte. La distancia de parte no la voy a mencionar, pero sí la de oficio. ¿Cómo se inicia el proceso? Más adelante están los pasos, pero vamos a ver las reglas para iniciar este proceso. Punto número 1, identificar a las sociedades que tienen 10 años en la actividad registral o más. ¿Ok? Se inicia a cargo de las instancias registrales a través de registrar un proceso de oficio, excepción al principio de rogación, a través de una anotación preventiva. Ya les voy a explicar cómo se produce el título para que el registrador genere la anotación preventiva. Esa anotación preventiva va a durar 2 años. No es como la Ley General de Sociedades que te van a extinguir de frente. 2 años para que tú puedas levantar esa anotación preventiva. Sea por la inscripción de un acto posterior, sea porque el titular, el gerente general, lo solicita expresamente con un formulario aprobado en las directivas de SUNAT. ¿Ok? Y si pasado 2 años nadie levanta esa anotación preventiva, el registrador nuevamente de oficio extingue la sociedad bajo el supuesto de prolongada inactividad. Instancia de parte, acá están los presupuestos, le he puesto una X porque ya no hay, ya no está abierto. Solo hoy día existe la extinción de sociedad por prolongada actividad de oficio. Aquí vamos a explicar los pasos, todos los años hacemos esto, ¿ok? Los pasos para extinguir la sociedad. Primero, empecemos con SUNAT. Todos los años, entre el 1 de enero al 31 de enero, ¿ok? Identificamos las sociedades que 10 años no han tenido movimiento registral. Hoy día estamos 2025. El 31 de enero mandamos a SUNAT la información de las personas, de las sociedades que en el 2014 tuvieron su última inscripción en el registro. ¿Ok? 10 años para atrás para poder enviarla a SUNAT. ¿Ok? 10 años mandamos a SUNAT esa información todos los años desde el 1 de enero al 31 de enero, el 1 al 31 de enero, de sociedades que 10 años atrás no han tenido movimiento registral. ¿Ok? 10 años atrás. SUNAT recibe esa información y tiene entre el 1 de enero al 28 de febrero para procesarla, porque ustedes saben que pueden haber un montón de sociedades que no tienen movimiento registral, pero que a sus tributos están activas económicamente, etcétera. Entonces, SUNAT hace esa depuración. Los supuestos están en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1427, lo pueden revisar. Una vez que SUNAT hace esa depuración, nos devuelve esa información depurada, en teoría, el 1 de marzo, nos debería devolver esa información. ¿Qué hace SUNAT? A partir del 1 de marzo, ¿ok? Genera títulos de oficio en las secciones que han habilitado las unidades registrales de anotación preventiva por prolongada inactividad, ¿ok? Aquí sí es importante que el registrador haga una calificación de los antecedentes de la partida, porque como esto es informático nomás, puede ver que en la partida hay un proceso concursal en curso, puede haber que no se trata de una sociedad sino metieron una IRL de casualidad, pueden haber varios problemas que el registrador tiene que identificar para ver si extiende o no la anotación preventiva. ¿Ok? Pero sí tenemos sobre el filtro que mandó SUNAT. Esta anotación preventiva dura 2 años. ¿Ok? Extendida de oficio por el registrador, es como un mensaje, oye, vas a morir, atento, tiempo durante el cual la sociedad, es decir, el propio gerente general o terceros con legítimo interés, el reglamento regula eso, no hay que probar el legítimo interés, pueden solicitar la cancelación de esa anotación preventiva a través de un título, que está en el reglamento del Decreto Legislativo 1427. Pero si en 2 años, doctores, no se ha levantado la anotación preventiva, el sistema genera de oficio, ¿ok?, el título para la extinción de la sociedad bajo el supuesto de prolongada inactividad. Ojo que el reglamento entró en un tema especial. Ok, yo les hablaba 10 años para atrás, pero el 2020 teníamos que entrar a los primeros 10 años, no solo del 2009 para atrás, sino 2008, 7, 6, todas hasta el año 70, 60, las primeras sociedades que teníamos registradas. ¿Se imaginan cuánta información era? Más o menos, si la memoria no me falla, estamos hablando de cerca de 300.000 sociedades.
y obviamente no había manera de ejecutar, y sobre todo cayó en 2020, en cumplimiento de la norma, en plena pandemia, ¿no? Me parece que en 2021 se comenzó el proceso de extinción por prolongada inactividad con las anotaciones preventivas. ¿Ok? Aquí gráficamente vemos, lo dibujamos también estos pasos a pasos, ¿no? A través de los reportes, SUNAT genera un primer reporte, 10 años de inactividad, SUNAT devuelve el reporte depurado, SUNAT entra a la labor de calificación a través de esos títulos de oficio para que extienda la anotación preventiva, ¿ok? Luego SUNAT publica esta relación, ahorita la vamos a ver, la publicación de los reportes, porque también están en la web, y esta anotación preventiva tiene un plazo de 2 años para que los interesados, sea el propio gerente o los con legítimo interés, puedan solicitar la cancelación. Si en 2 años no dicen nada, de oficio se extiende la sociedad, ¿ok? Estos reportes los pueden ver desde aquí. Ahorita vamos a entrar mejor en vivo para que me crean, ¿ok? Sobre los reportes. A ver si se ve, creo que sí. Voy a compartir pantalla nuevamente. Denme un minuto, por favor. SUNARP, entro a la web, entro a la parrilla de servicios, la parte superior, y entro al directorio de personas jurídicas. Ya lo conocemos, lo hemos revisado para la búsqueda. Acá tengo la búsqueda que les hablaba para el acto constitutivo, ¿no? Pero aquí tengo relación de personas jurídicas conforme al decreto legislativo 1427. Le doy clic acá y miren lo que encuentro aquí. Tengo las sociedades extintas. Oye, quiero saber cuántas sociedades extintas hay hasta el momento. Doy por año de calificación, mire, voy desde el 2020 al 25, ¿no? Le doy consultar. Está procesando la solicitud. Su consulta tiene más de 5.000 registros. Se descarga un archivo editable de Excel. ¿Desea continuar? Sí. Tiene más de 5.000. ¿Cuántas sociedades se vienen extinguiendo, doctores? Aquí está. A ver, espérenme. Voy a guardar esto, que son mis proyectos. Creo que esperen un segundo. Creo que ahora sí va a abrir. Y ahora sí. Está cargando. Y aquí están, doctores, miren todas las sociedades extintas solo del 2025. ¿Cuántas más o menos tenemos? A ver, tenemos 38.751 sociedades extintas solo en el 2025. En lo que va el 2025 todavía no acaba. Miren la cantidad. Y así ustedes pueden ver año por año. De anotación preventiva, lo mismo. ¿Cuántas anotaciones por consulta de año de calificación? Y aquí tienen todos los años de las anotaciones preventivas que se han hecho. Le dan consultar. Y así ustedes pueden verificar, esta es información abierta de las sociedades, los reportes que nos permiten generar estas extinciones, tanto como anotación preventiva como anotación definitiva. Ok, empiezo a ver, le voy a dar sí. Está procesando, son archivos pesados, supongo. Aquí ya me abrió. ¿Cuántas anotaciones preventivas están? 30.670. Miren ahí la cantidad. Este es un reporte abierto, disponible para todos los ciudadanos. Vamos a seguir con la presentación. Ok, estos eran los pantallazos que estoy mostrando. Miren, el promedio de sociedades que nosotros mandamos a SUNAT fueron de 450.000, el primer reporte, porque no iba 10 años atrás, sino mucho más atrás. ¿Ok? Y SUNAT nos devolvió cerca de 300.000, 280.000 o algo así. ¿No? Aquí están 258.600. Fueron el primer reporte. Imagínense la cantidad. Aquí está el tema de la resolución, cómo puedo solicitar la cancelación. Esto es un formato, ¿ok? Para pedir la cancelación de la anotación preventiva. Ya me estoy acercando al final, pero yo quería preguntarles, acá esto está la directiva, ¿no? Que regula muchos aspectos que por un tema de tiempo lo podría resaltar, pero digamos, yo quiero quedarme con algo
finalmente les invito a revisar la directiva. Mira, ¿qué comprende la directiva? ¿Ok? El alcance del registro que comprende las sociedades que van a entrar a este proceso, ¿ok? Lo que se califica en el ámbito registral de respecto a la anotación preventiva, que en la partida registral no consta evidencia, pues, de que la sociedad ya se haya extinto, que esté en el marco de una ley especial, ¿no? Que no haya una medida judicial donde te diga, oye, no se inscribe nada, que no haya un obstáculo en la partida, que no haya un proceso de disolución o liquidación o concursal en trámite, ¿ok? Que no estén los 10 años, ¿ok? No considerar las rectificaciones de oficio ni las anotaciones de apelación. Te da algunas precisiones de lo que tiene que calificar el registrador respecto a extender la anotación preventiva, ¿ok? Que se busca escribir, justamente publicitar esa situación de que está a punto de morir esta sociedad. La tasa es cero, tiene un acto específico que nos permite jalar en la web. Es importante que se cumpla con el acto que se ha creado. Ok, los títulos se generan de oficio, van a las secciones registrales habilitadas por la SURREG para que se califiquen estos títulos. Ok, el título está conformado por la solicitud electrónica. Ok, cuando no se procesa, se genera la tacha procesal de frente, porque aquí es un proceso de oficio, que los títulos se generan pues electrónica automáticamente en función a esa información que nos brinda SUNAR, ¿ok? Y donde se escribe la anotación preventiva, ¿no? Un tema interesante, chicos, un tema interesante es lo siguiente, y esto también le pasó a un amigo que le cobró un montón de dinero a su cliente, que era un maderero en Amazonas, me comentó, ¿ok? Que le habían extinguido la sociedad. ¿Qué pasa, chicos? Producto de esta relación, a veces a SUNAT se le puede pasar, ¿ok? Se le puede pasar, ¿no? Una de las consecuencias que trajo también esta anotación, y le mostré esa diapositiva, es que los usuarios con la anotación preventiva iban a regularizar su situación a SUNAT. Y SUNAT nos avisaba, oye, este usuario ya reactivó su RUC, por favor, levanta la anotación. Y con este oficio se generaba también el título para que puedan levantar la anotación. Porque SUNAT lo está pidiendo diciendo, oye, el supuesto de inactividad económica ya se levantó, porque efectivamente sí hay actividad, ya regularizó su RUC. Este es un primer tema que quería contarles y se están levantando las medidas. Pero otro tema que quería contarles era, ¿qué pasa si a SUNAT se le pasó? Y entra el proceso del paredón, se genera anotación preventiva, el microempresario no se da cuenta, no está en alerta registral, no conoce, y pacatán, se le extingue la sociedad de oficio. Cuando el usuario sí estaba al día en SUNAT, sí pagaba sus tributos, sí tenía planilla, ¿ok? O sea, lo único que no tenía era inscripción registral porque no la necesitaba. O sea, estaban los 10 años de actividad registral de acuerdo, pero lo que sí tenía era la actividad económica, activa, valga la redundancia, vigente. ¿Qué pasaba allí? ¿Se podía revivir o no la sociedad? Y el tribunal sacó un acuerdo plenario, no precedente, que sí permite reactivar, revivir a la sociedad extinta cuando se acredite, pues, este supuesto, ¿no? Reapertura de la partida cerrada producto de la extinción de sociedad por prolongada inactividad. Un acuerdo plenario, aquí hay dos resoluciones que las pueden revisar, que permiten la reapertura en función a ese acuerdo plenario. ¿Por qué? Porque el tribunal entendió, oye, no vas a dejar descabezada a una sociedad que activamente en el mercado está operando. SUNAT te está diciendo, te está juntando los documentos tributarios, que la persona jurídica sí tenía actividad económica. El problema fue que se le pasó el filtro a SUNAT. Se le pasó el filtro. Y entró al paredón. Obviamente el usuario también debió estar en alerta, debió ser más cauteloso, es verdad. Pero por eso se van a bajarla, yo creo que no. Luego, ya para cerrar, doctores, viene este decreto legislativo 1536, donde además de nosotros darle a SUNAT información sobre los 10 años de inactividad, tenemos que darle información sobre el tema del quien custodia los libros, que en la práctica es el gerente general. Ya te lo define el decreto legislativo 1536, te define quién custodia los libros o quién tenía la obligación de custodiar los libros de esta sociedad que se va a extinguir, ¿no? Y ahí está la definición que básicamente asocia al gerente general. Y nos obliga a remitir información a SUNAR. En ese momento en pandemia, como ya era una disposición que iba a salir, logramos que al menos lo patene un decreto supremo, ¿ok? Para establecer cuáles son los tópicos en los que información te íbamos a remitir.
Esperamos que ese decreto supremo no salga porque es más chamba para identificar y finalmente el decreto supremo salió hace un mes y te dice toda la información que la tenemos que mandar. Es información estructurada de la partida, pero ustedes se darán cuenta que es información que no necesariamente está actualizada respecto al gerente, sino daríamos vigencias rápido, pues, ¿no? Si hay un proceso que estamos haciendo a la interna para actualizar esa información obtenida por OTI para poder brindar los reportes. El plazo máximo para estos reportes es a fin de año de estas sociedades que se han extinto, que deben estar bordeando las 400.000. ¿Ok? Esto es, doctor, es lo que le quería explicar. Espero que haya sido medianamente claro. Me hubiera gustado entrar un poquito más a detalle por temas de hora. No para hacer, nos queda ahí algunos minutos para absolver algunas consultas que tengan. Muchas gracias por haberme escuchado toda esta hora y media. Gracias a los organizadores por la invitación. Siempre a disposición para explicar cualquier tema, para conversar sobre el tema. Además, soy funcionario de SUNAR y mi obligación es explicar lo que se hace, estar las 24 horas para los administrados, para ustedes a nivel interno. Es mi obligación y bueno, trato un poquito de entenderla también por el tema de este tipo de exposiciones. Muchas gracias y a la espera de alguna consulta que pueda hacer Roberto, tú me dirás cómo puedo resolverla. Muchas gracias, doctor. Gracias por la ponencia. Y en tal caso, como bien indicó el doctor Rojas, vamos a comenzar con la fase de preguntas. Tenemos en sí, ahorita son 6:30, tenemos 15 minutos, les vamos a agradecer que vayan formulándolas por el chat del Meet, o si no, levantando la mano. Disculpe, se me fue justo ahorita el internet, trato de recuperar. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Roberto. Sí, sí, doctor, estaba dando lectura y recién me di cuenta ahí que había un inconveniente. De la doctora María Arta Pablo hay una pregunta en el chat. Indica, si en la partida registral de la sociedad se encuentra inactiva más de 10 años, se procede con anotar la inactividad, pero en otra zona registral existe una sucursal de esta sociedad. ¿Quién es competente y cómo es el procedimiento para efectuar la anotación de inactividad en la partida de la sucursal? Sí, ahí gracias María. María, mira, esto está regulado en la directiva. Ahorita no tengo el supuesto porque me acuerdo que en algún momento lo tratamos, sí me acuerdo que lo tratamos, y me parece que en la directiva que nosotros está el tratamiento de las sucursales. Con cargo a revisar, María, porque yo tengo ahí tu correo, te voy a pasar la parte pertinente de ese justo supuesto en el caso del tratamiento de los sucursales cuando se trata del proceso de extinción a la matriz y ver cómo es el tratamiento de las sucursales. ¿Ya? Con cargo a eso, yo ahora revisamos la directiva y te doy justamente la respuesta puntual de supuesto que me parece que sí está regulado en la directiva, que se sacó justamente para atender estos vacíos que pueden traer el proceso de extinción. ¿Ok? Me quedo con ese tema pendiente para responderlo después. Yo te voy a mandar un correo, María, porque sí está tratado en la directiva. Muchas gracias, doctor. Compañeros, se les recuerda que si es que desean hacer alguna pregunta, háganla por el chat o en tal caso pueden levantar la mano para hacerlo directamente al doctor Rojas mediante sus micrófonos. Muy bien, tenemos otra. Sí, doctora Arzapalo, gracias. A ver, tenemos otra intervención de Karen Borna Jarota. Buenas tardes, una consulta. ¿Una persona jurídica podría asumir la gerencia de una SACS? De una SACS, gerencia, de la Sociedad de Acciones Cerradas Simplificada, ¿cierto? En teoría, la Sociedad de Acciones Cerradas Simplificada, bueno, lo que te dice la ley a nivel del acto constitutivo solo intervienen personas naturales como socios fundadores. No regula nada sobre el tema de quién asume la gerencia general.
es un tema interesante. Si la ley no te lo prohíbe, podría eventualmente pasar a nivel de gerencia, porque justo lo que básicamente se regula acá, ¿por qué la necesidad de personas naturales? Porque se construyen con certificado con firma digital. Entonces, como el firma digital está asociado básicamente a personas naturales, por eso motivó un poco que solo sean personas naturales en el acto constitutivo. A nivel de gerente, buena la pregunta, no he visto un caso, la ley no contempla ese supuesto, pero podría aplicar lo que la ley dice, aplicar supletoriamente el régimen de SACS. Y yo creo que perfectamente podría eventualmente ser posible la administración por cargo de una persona jurídica, pero con cargo a revisar igual. Interesante el tema, bastante interesante el supuesto. Creo que se podría dar. No he visto un caso, no ha llegado al menos aquí, un caso de persona jurídica como gerente. Gracias, doctor. Continuamos con la intervención de Karina Salinas. Se debe observar el trámite de oficio de extinción por cumplimiento del plazo de 2 años si se verifica que el RUC de la sociedad está activo. A ver, a nivel de no debería observarse un tema de los títulos de oficio de extinción, porque ¿quién lo va a subsanar? Lo que se puede observar son los pedidos de cancelación de la anotación preventiva, porque aquí sí ingresa con un título del administrado. Pero lo que corresponde a los títulos de oficio generados, ¿ok? La ley, el reglamento y la entidad te dice el ámbito de calificación de la sociedad. No recuerdo que haya entrado a tocar el número de RUC de la sociedad, está revisando fuera el ámbito del mundo registral. Entonces, creo que estar entrando a revisar el RUC es un trabajo que en teoría hizo SUNAT. Si ustedes ven que tiene el RUC activo, estarían yendo un poquito más allá del ámbito de la calificación, porque están entrando a un sistema fuera del título y de los antecedentes del registro. Entonces, es un poco entrar a la realidad esta registral, investigar a nivel del número de RUC que tiene activo, que en teoría es un trabajo que debió hacerlo SUNAT. Entonces yo considero que no debería observarse, debería anotarse preventivamente, ¿ok? La sociedad, porque estaríamos entrando a calificar un ámbito que va más allá de lo que dice la propia directiva y el reglamento del 1427, ¿no? Me parece, es mi percepción, ¿no? Y en teoría, y finalmente no corresponde pues una propia nueva observación porque no hay quien lo subsane, lo que correspondería finalmente es la tacha, con efectos inclusive procesales, ¿no? Gracias, doctor. Compañeros de las zonas que estamos presentes en esta capacitación, nuevamente se les invita para que puedan hacer sus consultas por el chat del Meet o directamente prendiendo su micrófono, ¿sí? Muy bien, continuamos con la siguiente intervención de José Chuquihuanga Reina. Lo señalado por el Tribunal Registral, en el sentido de que el gerente general se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos de administración y disposición, incluidos aquellos celebrados consigo mismo, no resulta, a mi juicio, incompatible con lo dispuesto en el artículo 166 del Código Civil. Ello en la medida en que dicha norma no regula las facultades del representante, sino que tiene como finalidad prevenir posibles conflictos de intereses en actos de autocontratación, estableciendo requisitos específicos para su validez. ¿Cuál es su opinión? Es un poco lo que comentaba cuando hablamos de la reforma al artículo 14 de la Ley General de Sociedades, en el sentido de que, claro, el hecho de que el gerente o que el gerente tenga todas las facultades habidas y por haber, porque invierte la figura, ya no te sometes a la literalidad. Ya no te sometes a la literalidad y por lo tanto el solo nombramiento te permite hacer absolutamente todo y lo que no puedes hacer tiene que estar expresamente indicado en el asiento registral, eso es lo que te dice el 14. Entonces, bajo esa lógica, creo yo también en esa línea de que si puedes hacer absolutamente todo dentro de este ámbito de representación, está el tema del consigo mismo o está en la posibilidad de celebrar actos que expresamente no están indicados en la literalidad. Creo que la ley es bastante amplia en ese sentido al emitirse este conjunto de facultades bastante extenso al gerente general.
Sí, me parece también acertada la ley del tribunal en el sentido de que se sustenta, creo yo, en este ámbito de facultades que tiene la Ley General de Sociedades, ¿no? Claro, hay otra posición que dice, oye, pero no te salvas, pero de alguna manera igual el conflicto está en el sentido de que gerente general y actuar como persona respecto a un bien de la sociedad. Sí hay otra línea, pero sí, de acuerdo, yo creo que el sustento está en este artículo 14 de la reforma que se hizo donde le da este conjunto amplio de facultades al gerente general, ¿no? Eso sería, Roberto, de mi parte. Gracias, doctor. Compañeros, ¿alguna otra intervención? Listo, Roberto. Si no hay ninguna, yo nuevamente agradecerte el espacio, el tiempo y las preguntas muy interesantes. Me llevo algunas con cargo a responderlas luego revisando ahí un par de la directiva del caso de María. Y nada, a disposición, como ustedes saben, para cualquier otra posterior pregunta, consulta, oportunidad de mejora o reforma, encantado de poder conversarla. Muchísimas gracias, Roberto, y a cada uno de ustedes por su participación. Igualmente, doctor, muchas gracias, muy amable por haber compartido con nosotros este importante tema y también haberse dado un espacio dentro de su tiempo para poder apoyarnos. Muy bien, en tal caso, doctor, damos por culminada esta capacitación. Muchas gracias, esperamos contar Gracias con a usted en ustedes. la Buenas noches. siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Ahora. Muy bien, compañeros, gracias por su participación. En tal caso, damos por culminada esta capacitación. Podemos retirarnos, que todos tengan muy buenas noches. Les invitamos a la siguiente sesión que va a ser este viernes a las 6 de la tarde. Muy bien, con todos ustedes, muy buenas noches. Podemos retirarnos.